Em, Seguimos con el tema. Ya casi cambiamos de capítulo. En la clase anterior hablamos sobre solubilidad y termodinámica de mezclas y les traté de explicar, me traté de explicar, dándoles a entender la importancia de establecer parámetros termodinámicos que nos indiquen si materiales van a tenderse a separar, a formar una sola fase o estar en un equilibrio termodinámico. Y traté de mencionarles algunos ejemplos donde es necesario que haya una mezcla perfecta a nivel molecular. Significa, por ejemplo, cuando estamos hablando de pigmentos o de em, em, estabilizadores ultravioleta o otros aditivos, o sistemas que se diseñan de esta manera en el cual dominios específicos, en este caso polibutadieno, están distribuidos en una matriz de poliestireno. De esta manera se puede tener el comportamiento mecánico de ambos grupos poliméricos. En la clase anterior les hicimos un repaso rápido de la energía libre de Gibbs que me indica si un proceso es termodinámicamente favorecido o espontáneo. Ese sería el concepto. Y hablamos de tres condiciones donde, donde algo es espontáneo o no espontáneo o podemos llegar a equilibrio. Y en polímeros es muy típico que tengamos sistemas que no son favorecidos, pero por condiciones de procesamiento se busque tender al equilibrio y llegar a un sistema con estas características, que para algunas aplicaciones es suficiente. Hablamos sobre la entalpía, donde está asociado a las interacciones entre las sustancias, entre el polímero 1 o polímero 1 con solvente, o incluso esto aplica también para solvente-solvente. Todo lo que ustedes vieron en solubilidad en química 2 se aplica con estos mismos principios. Y finalmente hablamos sobre sobre entropía. En entropía, una de las características que aprendieron en química 2 es que cuando usted mezcla una sustancia A con una sustancia B y esas dos sustancias se mezclan, A en B, disolución, como sea, por definición aumenta la entropía, aumenta el desorden. Eso es una definición. Entonces, si ocurre un proceso de mezcla, la entropía tiene que aumentar. No necesariamente se reduce si se favorece la mezcla, pero hay un principio en termodinámica o en polímeros que afecta la entropía. Muchachos, ¿alguien recuerda cuál es el principio muy importante de entropía asociado con polímeros versus polímeros? Saber, vamos a ponerlo acá, polímero. Lo de la masa molar. Exacto, muy bien. ¿Usted me puede recordar o ayudar a recordar qué pasa si n tiende al infinito? ¿Qué pasa Pues, con la entropía? Ajá, perdón, la masa molar también es muy grande, entonces la entropía tiende a cero. Y si excelente. tiende a cero, entonces no se puede hacer, digamos, Exacto. no calza, pues. No, No hay nada que contrarreste el delta H. perfecto, muy bien. Esa es una perfecta respuesta. Entonces, el proceso de mezcla depende exclusivamente, ya el factor entrópico ya no ayuda porque eso tiende a cero, así que cualquier cosa que esté acá multiplicado por temperatura le va a dar que todo ese factor sea cero. Así que el proceso o la espontaneidad del proceso va a depender de la interacción solvente o polímero-polímero. Así que si no es un proceso exotérmico, por definición, el proceso va a ser positivo. Así que sí, es muy importante tener en consideración eso. A altos pesos moleculares, los procesos de mezcla se van a ver afectados. Y entre más grande sea el polímero, más difícil va a ser mezclarlo. Y eso es algo muy importante para ustedes, porque yo les dije hace un par de sesiones, vamos a ver, creo que se los dije, y si lo tenemos claros. ¿Recuerdan esto, muchachos? Sí, profe. ¿Ok? En algún momento les dije que Mn era la masa molecular en número y Mw era la masa molecular en peso. Y les dije que esto era muy importante porque de esta dependían las propiedades mecánicas.
y el desempeño del material. Así que probablemente muchos de ustedes que si tienen una aplicación que van a tratar de hacer con las propiedades mecánicas de ese material para que mejore su desempeño durante la aplicación. Si sabemos que las propiedades van a depender de un alto peso molecular. Tratar de poner cadenas, poner cadenas más grandes. Entonces, aumentar el peso molecular. Eso es lo que vamos a buscar. Con lo que acabamos de aprender respecto a mezclas, muchachos, ¿cuál es el efecto de aumentar el peso molecular? Disminuye la solubilidad. Disminuye la solubilidad. Eso para ustedes equivale a mal procesamiento. Entonces, ¿por qué es importante tener mezclas de polímeros de alto peso molecular con polímeros de bajo peso molecular? La fracción de bajo peso molecular mejora procesamiento, mientras que el alto peso molecular mejora el desempeño durante la aplicación. Ok, ya esto todo lo vimos y al final lo que logramos después de unir las dos, de desarrollar los dos componentes de entalpía y entropía, es que tenemos una ecuación que depende de constantes. Depende de la fracción de la fracción que está ocupando cada uno de los componentes con el número de contactos que están ocurriendo. El número de contactos me dice qué tan eficiente es la interacción entre los componentes. Y depende de un parámetro nuevo que se llama parámetro de interacción. Ese parámetro de interacción depende o está asociado a una constante beta, que es una constante de ajuste, que por lo general tiene valores de 0,35 más o menos 0.1. Y eso se puede encontrar en la literatura para cada grupo polimérico. Así que lo podemos manejar como una constante que ya está identificada. El volumen molar del polímero, R, que es la constante de los gases ideales, la temperatura donde está ocurriendo el proceso, que también son constantes. Si usted lo hace a 50 grados o a 60 grados, a T ya lo puede definir. Si sabe cuál es la masa molecular y la densidad de un polímero, obtiene el volumen específico. Y entonces nos queda un nuevo concepto, que es el parámetro de solubilidad. Delta es el parámetro de solubilidad. Con este parámetro, lo que logramos identificar es una constante que nos dice qué tan solubles son dos sistemas. Entre más similares tiendan a ser los parámetros de solubilidad 1 versus 2 iguales, entonces los sistemas son solubles, termodinámicamente hablando. Si son diferentes, entonces los sistemas tienden a no ser solubles, no solubilidad. Entonces, ustedes van a decirme, ok, ¿cómo calculo eso? ¿Y cómo lo obtengo? La ventaja es que muchos parámetros de solubilidad ya están determinados. El parámetro de solubilidad se puede obtener de otro parámetro termodinámico que se llama densidad, energía. Se me fue el nombre de este. Densidad de energía de ecuación. La densidad de energía de ecuación. Ese es un parámetro termodinámico que me dice cuánta energía me mantiene unidas mis moléculas. Entonces yo tengo aquí mis moléculas en estado de agregación líquido. Yo mido cuánta energía tengo que darles para que mis moléculas estén en estado de agregación gaseoso. Mido la diferencia energética, el delta de energía de evaporación. Es lo que mido acá. Y con esta medición, la pongo acá. Cuánta energía necesité para pasar de estado de evaporación líquido a estado de evaporación gas, y la divido entre el volumen molar, quiere decir cuánto volumen ocupa un mol de esta molécula. Y con esto tengo la densidad de energía de ecuación. Si tomo la densidad de energía de ecuación y le saco la raíz cuadrada, obtengo el parámetro de solubilidad. Los perdí, muchachos. Esto es nuevo, no lo vimos en la clase pasada. Profe, una pregunta. Sí, claro. Entonces, ¿es la energía que se requiere para pasar de un estado a otro? ¿Pero entre qué lo divide? Entre el volumen molar. El volumen molar, vamos a ver, el volumen se los voy a explicar de una vez porque lo vamos a ocupar después. El volumen molar. ¿Qué interpretan ustedes de este nombre, muchachos? Volumen molar. V.
Es el volumen que ocupa La cantidad de sustancia. la cantidad de sustancia, en este caso un mol. Ok, ¿qué constante conocen ustedes que está asociada con volumen, muchachos? La densidad, profe. Excelente, muy bien, muy bien, densidad. Y la densidad está dada en gramos por mililitro, ¿verdad? Ujú. ¿Y qué constante tienen ustedes que está asociada con molaridad? La masa. La masa molecular, perfecto, muchachos, está perfecto. Yo creí que iba a estar más difícil. Las unidades de la masa molecular son gramos por mol, ¿verdad, muchachos? Profe, una pregunta. Señor. Nada más para vocabulario, creo que yo, ¿verdad que cuando tú dices masa molecular es lo mismo que masa molar o es distinto? Masa molar y masa molecular son sinónimos, sí. Quiere decir Ok. que estamos hablando de la masa que tiene una molécula o la masa que tiene, sí, un mol de la sustancia. Gracias. Sí, no, con gusto. Entonces, yo tengo dos constantes. Una que es la masa molecular o masa molar para satisfacer a todas las formaciones. Masa molecular, masa molar, que serían gramos por mol. Y tengo densidad que son gramos por centímetro cúbico o por mililitro, como lo quieren llamar. Y yo necesito, muchachos, llegar a una relación donde tenga volumen, voy a ponerle centímetros cúbicos, por mol. Eso es volumen molar. ¿Cómo haría eso, muchachos? Multiplicando ambos, pero bueno, dándole vuelta. Ajá, muy bien. Entonces lo que haría es, como vimos factores unitarios en alguna fase de nuestra formación, entonces tomaría, si yo quiero que mol quede abajo, entonces tomo estos gramos por mol y lo tendría que multiplicar por la masa molecular, pero no la puedo multiplicar por la masa molecular como la estoy escribiendo acá, perdón, por la densidad, tengo que multiplicarla por el inverso de la densidad. El inverso de la densidad sería centímetros cúbicos por gramo. Centímetros cúbicos por gramo. Eso se me da con esto. Y me quedan centímetros cúbicos por mol. Obviamente eso también lo pueden escribir en metros cúbicos por mol para satisfacer SI, que ahora lo vamos a convertir. Entonces, a través de la masa molar, masa molecular y la densidad, es posible obtener una nueva constante que me dice cuánta masa o cuánto volumen está ocupando un mol de una sustancia. ¿Y por qué era importante eso en polímeros, muchachos? ¿Alguien recuerda de la explicación de la semana pasada por qué era importante eso en polímeros? Empaquetamiento. Sí, empaquetamiento, pero más importante, recuerdan que Flory, o se los mencioné, que Flory cuando estableció la teoría termodinámica para mezclas, no podía definir que una molécula polimérica tuviera un principio y final. Recuerden que hay distribuciones de pesos moleculares, entonces él, en lugar de definir la relación termodinámica en función de moles, como lo hacemos con el agua o con el oro o con cualquier molécula sencilla, decidió establecerlo en función de un volumen ocupado. Y ese volumen, él lo definió así, lo definió como el volumen que ocupa un mol. De esta manera ya no me preocupo por peso molecular, me preocupo por el volumen que está ocupando esa molécula. Y puedo ver si sustituyo el volumen de esta molécula, de este polímero, con espacios de solvente, por ejemplo, aditivos, entonces puedo ver cómo va cambiando la entropía de mi sistema. Entonces, el volumen 1, el que está acá, corresponde a volumen molar. Más o menos claro, Sofía. Sí, profe, gracias. Con gusto. Entonces, si yo tengo la energía de vaporización y la divido entre el volumen molar, obtengo la densidad de energía de cohesión. Y si le saco la raíz cuadrada a esa densidad de energía de cohesión, llego al parámetro de solubilidad. Check. Quiere decir que si ustedes tienen acetona, calculan la energía que se les da para pasar acetona de estado de agregación líquido a estado de agregación gaseoso. Sabemos cuál es la densidad de la acetona, sabemos cuál es la masa molecular de la acetona y podemos obtener el volumen molar. Así que usted le sacan la raíz cuadrada de ese valor y ustedes ya pueden calcular o determinar cuál es el parámetro de solubilidad de la acetona. Súper fácil. ¿Se entiende lo fácil que es, muchachos? Más o menos. Entonces, normalmente esos datos ya existen, ya los traemos a mano.
Claro. Es muy fácil encontrar, por ejemplo, hay un libro que yo no sé si ustedes alguna vez han tenido la dicha, tal vez en Johnny, que les gusta un poco enseñarles eso, el Handbook de Química, de Chemistry, el libro, sí, el Handbook, que yo no sé por qué se llama Handbook, si pesa como 3 kilos. En ese Handbook hay todo un apartado donde ustedes van a tener las entalpías de vaporización. Y si ustedes tienen las entalpías de vaporización, a partir de ellas pueden obtener las energías de vaporización, asumiendo que el cambio de volumen es insignificante, haciendo que todo este factor tienda a 0 y lo pueden sustituir con RT. Así que es relativamente sencillo cambiar de la energía de vaporización a la entalpía de vaporización. Y por ello es muy sencillo encontrar tablas donde tengamos los parámetros de solubilidad de los solventes. Pregunta, muchachos. ¿Ven alguna? Profe, Ajá. yo me perdí un poco con el cálculo del volumen molar. Eso a nosotros no nos van a dar como el volumen molar es tanto. Yo probablemente en este curso, como ya se los expliqué, les doy la densidad y les doy la masa molecular. Y asumo que ustedes con esas dos constantes van a poder llegar a la relación de centímetros cúbicos por mol que ocupan para obtener el volumen molar. Pero algunos ejercicios del libro ya tienen el volumen molar. Profe, una pregunta. Sí, Sofía. ¿Esta fórmula aplica tanto para obtener ¿cuál es la palabra? Parámetro de solubilidad. Sí, O sea, porque aplica para obtener el parámetro de solubilidad tanto para solventes como para los polímeros como tal. No, más bien, Sofía, era ahí donde ya se complican las cosas. Entonces, como usted vio y como lo vimos y como estamos de acuerdo, esperemos que estemos de acuerdo, esto sirve para sustancias que ebullen, para solventes, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa con polímeros, muchachos? ¿Qué pasa cuando calentamos un polímero? Primero, los polímeros O se funde o se descompone. se descompone, exactamente. Entonces, en polímeros, el proceso de vaporización está limitado. Hay muy pocos polímeros y la masa molecular tiene que ser muy baja para que ocurra un proceso de vaporización. Así que no hay forma para que ustedes a través de esta ecuación obtengan directamente el parámetro de solubilidad de un polímero. Así que tiene que haber formas alternativas. ¿Se les ocurre alguna, muchachos? Voy a cerrarme aquí, descartar. Si ya ustedes determinaron el parámetro de solubilidad de un solvente, vamos a ponerle solvente 1, vamos a ponerle 10. Solvente 2, vamos a ponerle 6. Y solvente 3, voy a ponerle 15. Obviamente tienen toda una paleta, si trabajan en un laboratorio de química, tienen toda una paleta de solventes posibles. Y ustedes tienen un polímero 1. ¿Qué harían ustedes para determinar cuál es el parámetro de solubilidad de ese solvente, conociendo los parámetros de solubilidad de ese polímero, conociendo los parámetros de solubilidad del solvente? Haciendo pruebas y al que se acerque más. Exacto. Ok, ahora sí, muchachos. ¿Cuál sería el criterio que usan ustedes para determinar que un solvente, un buen solvente, parámetro de solubilidad del solvente, parámetro de solubilidad del solvente 2, 1, 2, es un buen solvente o está cercano al parámetro de solubilidad de su polímero? ¿Cuál debería ser el efecto, muchachos? ¿Cuál es el efecto de un buen solvente, muchachos? Que tenían que ser iguales los dos. Tienen que ser iguales, esa es la razón por la cual ocurre este fenómeno que les permitiría a ustedes identificar que es un buen solvente. ¿Cuál es el fenómeno que querían identificar? Que hinche la cadena. Y empieza un proceso de hinchamiento, exactamente. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces ustedes ponen sus solventes. Profe, Ajá. vieras que no sé si me falla la memoria, pero eso dijiste que se ensancha, ¿qué dijiste? Hinchar, sí, esa sería la traducción. Se hincha, sí. Ujú. ¿A qué se refiere con eso? Perdón, no sé si... Ok, vamos, No es que... ubico eso. pero ahí tengo que ir a sus conocimientos de cocina. ¿Usted alguna vez ha hecho atol? Atol, yo no sé cómo se escribe atol, así que no lo voy a No he escribir. hecho nada, yo nunca he hecho ni un huevo, pero sí sé que es un atol. Ok, pero conoce los ingredientes. Usted va al supermercado y se topa un tarro que Una dice cajita maicena. así. Ajá. Sí. Es un polvo blanco.
Y el procedimiento es tener agua caliente Ujú. y agregar el atol, la maicena acá. ¿Ha visto ese fenómeno, ese proceso? Entonces Sí. usted echa esta cosa blanca acá. Y entonces si cocina, si tiene los niveles de cocinero que tengo yo, entonces usted probablemente, al igual que yo, nada más le queda una masa ahí flotando por un rato. Ok. Todos nos identificamos con esta parte, ¿verdad, muchachos? Si nosotros seguimos viendo, observando este fenómeno de preparación de atol, ¿qué es lo que podemos empezar a ver en esta zona del proceso de la maicena con el agua? ¿Alguien nos ayuda? ¿Alguien tiene experiencia, es experto preparando atoles? Se hincha. Ustedes empiezan a ver cómo la masa blanca, ustedes tienen una masa blanca extremadamente solidificada, o sea, no está interaccionando. Pero si ustedes se fijan en el extremo que está en contacto con el agua, ustedes empiezan a ver cómo esto se empieza a ver más transparente. Ya no es blanco, Ok. se ve más blanco, transparente. Y después ustedes ven dónde está el agua. Ustedes pueden identificar estas tres zonas sin problema. Con el tiempo, ustedes van viendo cómo ese núcleo sólido empieza a desaparecer y empiezan a ver cómo esta zona de acá sí empieza a verse más turbia. Y siguen pudiendo identificar al agua, a la zona del agua. Entonces, ustedes pueden ver sin ningún problema las tres zonas. Primero está el solvente sin interaccionar con el polímero, el solvente que está interaccionando con el polímero, en este caso es almidón, y está haciendo que la cadena polimérica, que estaba así está dentro de este núcleo blanco que quedó, eso aquí está así. Y este proceso de hinchamiento es el que se está llevando a cabo acá. Si usted le da tiempo al proceso y agitación y tiene mucha paciencia y tiene mucha suerte, entonces le va a quedar al final un atol que es una dispersión viscosa, donde ustedes no pueden reconocer la fase acuosa, ustedes únicamente la fase acuosa, ustedes reconocen todo como una única disolución viscosa. En esa disolución viscosa ustedes tienen en el polímero disuelto, completamente disuelto, en la matriz polímero, en el solvente. Eso ustedes lo pueden apreciar con el tiempo. Como proceso intermedio, ustedes pueden identificar un buen proceso de mezcla únicamente con ver que este polímero se está hinchando, a efecto de que el solvente entra y rompe las interacciones cadena a cadena del polímero. Entiendo, profe. Entonces es así, digamos, si el polímero se hincha, significa que es una son buenos solventes, y si no se hincha, sino que se precipita, o sea, Ujú. que queda flotando, no es un buen solvente, es eso. Exacto, Ya exactamente. entendí. Si usted tuviera aceite hirviendo y echa su maicena, probablemente se le va a quemar la maicena sin que se le va a tostar, sin que se le disuelva, porque quedaría así, dado que el aceite no es un buen solvente para ese material. Entonces, muchachos, si ustedes conocen el parámetro de solubilidad de su disolvente y ven como efecto que el polímero se hincha en ese disolvente, ¿qué pueden concluir? Que fue una buena disolución, que eran buenos solventes. Muy bien, O que el objetivo de disolver el polímero sí funcionó, digamos. muy bien. Y termodinámicamente hablando, Sofía, El parámetro, ay, se me fue el nombre, el parámetro de solubilidad es el mismo, es muy parecido. o muy No, tal similar. vez, ajá, muy parecido al de solvente. Y ese es el criterio más importante para establecer variables que puede hacer usted. Entonces, ir cerrando el rango de polímero de solventes que está utilizando. Entonces, si le dio bien en el solvente 2, que tenía un parámetro de solubilidad de 6, entonces busca un solvente 3 y un solvente 4 que tenga parámetros de solubilidad de 7 y de 8 para asegurarse que puede restringir más el rango y identificar mejor cuál es el parámetro de solubilidad del polímero. Pero lo podría hacer por aproximación. Entonces, como criterios,
Si un polímero es puesto en un solvente, este se va a expandir hasta ocupar su máximo volumen. Si el polímero consta una única cadena, el flujo de solución presentará una viscosidad determinada. Eso es lo que pasa con el atol. Es de esperar que cuando el parámetro de solubilidad del polímero y el parámetro de solubilidad del solvente sean iguales, ocurrirá la máxima expansión. Y el parámetro de solubilidad del polímero puede ser estimado al emplear varios solventes con la misma concentración de polímero. Entonces agregamos la misma concentración de polímero a diferentes solventes y a través de esta experimentación podemos estimar el parámetro de solubilidad. Esa es una forma práctica de medirlo. ¿Qué pasa con la mayoría de ustedes, muchachos? En especial si llegan a la industria. ¿Ustedes creen que van a tener toda la batería de solventes que tengo yo para hacer esas pruebas? No. No. Entonces, muchachos, como no los tienen, ustedes deberían de tener una forma teórica de poder estimar aproximadamente cuál es el parámetro de solubilidad de alguna sustancia, sin tener que hacer toda esta parte experimental, y por lo menos estimar un rango adecuado para ese material y empezar con los solventes necesarios. Entonces, para eso, primero, perdón, hay parámetros de solubilidad para los solventes que hemos estado hablando. Hay algo importante, hay solventes, yo sé que eso tal vez no lo manejan, pero es importante que lo manejen. El agua y la acetona. No, CH3. Voy a volverlo a dibujar. La acetona, CH3. Voy a dibujarlo así. La acetona, muchachos, y el agua son solventes ¿de qué tipo? ¿Polares o no polares? Polares. Polares. ¿Ustedes entienden si les dijera que el agua es un solvente polar prótico y que la acetona es un solvente polar no prótico? ¿Se entiende eso? Uy, profe, yo no sé qué es prótico. Sí, yo sé, perdón, de todos modos ustedes lo van a ver en algún lado, así que se los voy a explicar. Prótico significa que durante el proceso de interacción solvente-soluto me libera un protón. Eso pasa con el agua. ¿Recuerdan química 2? Que el agua me genera un protón y ustedes encuentran esta especie en el agua. Sí. Sí, correcto. Ok, esto pasa con solventes que son próticos. Por ejemplo, el ácido acético también, que es un solvente común utilizado en síntesis. Es un solvente polar prótico. Me libera ese protón. En cambio, la acetona no tiene hidrógenos para donar, así que es un mal ácido o un mal receptor de protones. Por lo tanto, es un solvente polar, presenta un momento dipolar determinado, pero no prótico. Eso es importante, porque por ejemplo, la acetona, el almidón, que es un solvente polar, tiende a facilitarse su solubilidad en solventes polares. En algunos casos, otros polímeros, además de que el solvente sea polar, necesita que sea prótico, o sea, que me genere iones hidronio para cargarlo. Por ejemplo, bueno, quitina y quitosano, que ustedes probablemente no lo han escuchado ahora, pero lo van a escuchar más adelante porque muchos de esos profesores trabajan con esos materiales. Entonces, ¿por qué es importante esta aclaración? Porque además del parámetro de solubilidad que Sofía nos preguntó, creo que fue Sofía la clase pasada, que cuánto tenía que estar cercano el parámetro de solubilidad del soluto con del polímero con el solvente, además de esa cercanía de valores, también tiene que haber una afinidad en cuanto a la presencia de especies próticas. Entonces, aquí tenemos todos estos solventes con su parámetro de solubilidad, y estos son especies que tienen son no próticos, tienden a formar pobremente puentes de hidrógeno. Tenemos todo este grupo de polímeros. Hay una tendencia diferente en los parámetros de solubilidad, pero sin embargo podemos ver que tenemos un amplio rango también, y en este caso son mediamente afines para formar puentes de hidrógeno. Y después tenemos las especies que forman fuertemente puentes de hidrógeno. Entonces, no solo consideramos, por aquí tengo 7,6, por aquí tengo 7,6 y por aquí, bueno, podemos usar 8 entonces, 8, 8 y 8. Entonces tenemos tres solventes que podrían
presentar el mismo parámetro de solubilidad o parámetros de solubilidad similares, pero va a ser mucho más eficiente el solvente que tenga propiedades de formación de puentes de hidrógeno similares al polímero. ¿Claro eso, muchachos? Profe, pero hay Profe. polímeros que necesitan, perdón, que necesitan solventes no próticos. Hay polímeros, por ejemplo, el polietileno. No necesita, el polietileno es una especie que no tiene puente de hidrógeno. Ok. Es Entonces, por afinidad, entonces. ¿Cómo exacto, sería? por afinidad. Sería, si lo quieren para hacer algo, asociar algo, es como que en este caso, este tiene más comportamiento aceitoso y este tiene más comportamiento acuoso. Entonces, si yo he hecho acá algo que es soluble en agua, se va a disolver muy fácil. Si lo agrego acá, a pesar de que tiene el mismo parámetro de solubilidad, no forma contactos eficientes, en interacciones eficientes, y por lo tanto el proceso de solubilidad no se da, no se lleva a cabo. No sé si alguien tiene otra pregunta. No, profe, era de lo mismo. Ok. Esta es una curva, por ejemplo, muchachos, muy interesante de hinchamiento. Y en esta curva de hinchamiento podemos ver cómo a diferentes solventes con diferentes parámetros de solubilidad podemos medir cuál es el hinchamiento máximo y seleccionar a través de esta gráfica cuál es el parámetro de solubilidad más adecuado para un polímero determinado. Entonces es una forma experimental de tener este parámetro de solubilidad. Aquí bueno, sí me faltaba esto. Cuando previamente les mencioné o estuvimos hablando de una única cadena. Entonces, cuando tenemos una única cadena, entonces ocurre el proceso de hinchamiento y eventualmente yo tengo mi cadena completamente dispersa en el medio. Este creo que ya está claro. ¿Qué pasa si tengo, muchachos, una matriz entrecruzada? ¿Qué pasa si pongo un solvente? Uno, que es afín a la matriz. ¿Qué va a pasar? A tratar de meterse adentro de la matriz. Se va a meter dentro de la matriz. Perfecto. Muy bien. Y entonces el solvente se va a empezar a incluir dentro de la matriz polimérica. Vamos a ver un proceso de hinchamiento. En los dos polímeros, tanto en el lineal como el entrecruzado, para una buena interacción con solvente, vamos a ver hinchamiento. ¿Siguen hasta ahí, muchachos? Eso es lo único que tienen en común. ¿Qué pasa cuando es una única cadena? Se separa, se abre toda la cadena. Y se termina disolviendo. Perfecto. ¿Qué creen que pasa cuando tenemos una matriz entrecruzada? Llegamos a tener un hinchamiento máximo. ¿Perdón? No se llega a separar. Exacto, exacto. Llegamos a tener un hinchamiento máximo, pero no hay proceso de solubilización. Un ejemplo de eso, muchachos. ¿Alguno de ustedes ha visto un ejemplo muy práctico de eso? Una esponja. Una esponja, eso es un ejemplo. ¿Algún otro ejemplo? Los dinosaurios cuando uno era niño. Que los metían. Exacto, ese es perfecto. Me encanta ese es muy práctico. Lo que pasa es que ahí tenemos que ver si compramos eso en algún paquetillo de esos que lo ofrecían como promoción. ¿Algo más común, muchachos? Es de los dinosaurios, que eran como unas bolitas que se ponían en agua y se hacían grandísimas. Exacto, exacto. Ustedes pueden dejar esas bolitas 3 años y la pueden ir a revisar ahora y sigue estando la misma bolita, hinchada nada más. Bueno, profe, no sé si este ejemplo funciona, pero cuando uno moja o cuando se le moja a uno el pan, se hincha. Más o menos, lo que pasa es que ese pan eventualmente sí se la va a disolver. Sí, por eso. Pero muchachos, ¿ustedes han visto cómo funciona un pañal desechable? Yo sé que tal vez no, porque tal vez no están en edades, pero tal vez sí en Gracias a Dios, no, profe, gracias a Dios. Bueno, no están yo sé que no están en ninguna de las edades, pero han visto un pañal desechable en uso. ¿Cuál es el principio de un pañal desechable, muchachos? Que cuando está muy mojado, uno le toca atrás a ver si está lleno y si está todo hinchado. Ok, entonces voy a explicarles al principio porque parece como que no tienen mucho conocimiento práctico. Entonces, las personas que tienen incontinencia urinaria no controlan o no saben cómo controlar porque no saben todavía nada de eso o ya no pueden controlarlo. Estamos en los dos extremos de la edad.
Por lo tanto, liberan orina y el pañal lo que pretende es que esa persona, por más que orine, esa orina no vuelve a tener contacto con la piel porque genera irritación, infecciones, etc. Entonces, dentro del pañal hay una sustancia que es muy afín al agua o a la orina del agua. Y entonces esa molécula de agua entra dentro de la estructura y no se deja escapar. ¿Qué va a pasar con el material dentro del pañal que está teniendo procesos de absorción de absorción con B, absorción de agua? Va a tenderse a hinchar. Y mientras ese material sea capaz de absorber agua, esa persona puede seguir utilizando el pañal, porque todavía no hay proceso de saturación, así que esa persona debería sentir seca, por más orina que hubiera excretado, debería sentirse todavía seca, porque todo el agua que se liberó está atrapada en la matriz polimérica. ¿Han visto eso? ¿O se entiende para la aplicación? Se entiende, Sí, profe. se entiende. Muy bien. Eso que está ahí dentro del pañal es un polímero muy similar, con grupos funcionales similares a las del dinosaurio, así que en este caso aplica, pero con grados de entrecruzamiento diferentes por la aplicación. Entonces, en este caso, ven que tenemos otra energía libre de Gibbs. En esta energía libre de Gibbs consideramos el proceso de mezcla, como lo vimos para un polímero normal, pero además tenemos un proceso de gelación. Y por definición, el proceso de hinchamiento en el polímero va a detenerse en el tanto las energías que mantienen unida la cadena igualen la energía de interacción entre el solvente. Quiere decir que a menos que este polímero se rompa por la acción o por la presencia o por la entalpía asociada a la interacción polímero-solvente, este material va a tener un máximo hinchamiento. Y para nosotros es importante porque entonces en materiales entrecruzados lo que van a ver ustedes es un máximo hinchamiento. No van a tener un proceso de solubilización. Eso es para matrices entrecruzadas. Para el cálculo de como los calores de vaporización en polímeros son difíciles de cuantificar, hay una forma de obtener el parámetro de solubilización a través de constantes. Entonces, esta ecuación les permite a ustedes determinar el parámetro de solubilidad de un polímero conociendo la densidad, la masa molar, en este caso sí es la masa de una sección del polímero, y una constante de interacción o de afinidad de la sección del polímero o de la molécula. Para eso existen estas tablas. Yo se las doy. Con esta tabla ustedes pueden determinar cuál es la masa, la constante de masa de atracción molar, E. En este libro se llama E, pero en esta ecuación está, voy a poner así, debería ser consecuente. En el libro de texto ustedes se llama G. Es la misma constante. Y entonces lo que yo voy a hacer es tomar una cadena, una sección de la unidad repetitiva, o tomar la sección repetitiva, descomponerla en componentes, asignarle una constante E a cada uno de ellos, determinar la masa molar de cada una de estas secciones y tomar la constante, dividirla entre la masa molecular y sumarla en cada una de sus secciones. Hacer la sumatoria. Hago la sumatoria y lo multiplico por la densidad de ese polímero. Con eso determino teóricamente el parámetro de solubilidad. Así que es relativamente sencillo. Por ejemplo, aquí tengo el poliestireno. Aquí tengo el poliestireno. En el poliestireno encontramos que esta sección es un CH2. Lo encuentro acá como que la constante para ese CH2 es 269. Lo pongo. ¿Me siguen, muchachos? Tengo un CH. La constante me dice que para ese CH tengo un 176. Lo pongo. Tengo un anillo aromático. Aquí no tengo un anillo aromático total, pero tengo la posibilidad de analizar un anillo aromático, un CH de anillo aromático. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5 del mismo tipo. 239 por 5. Y tengo un anillo aromático que no tiene protón, que es este de 200. Como el sistema está conjugado, entonces le resto
248 de un anillo conjugado de 6 miembros. ¿Los perdí, muchachos? Profe, Sí. la parte del anillo de 6 carbonos se me confundió un toque. A mí también. Bien. Este no está aquí, no está en la tabla, así que lo tengo que construir. ¿Cómo lo construyo? Tengo un CH aromático. Esto de acá, muchachos, voy a dibujárselos mejorcito. Así, así, así. Hidrógeno, 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 hidrógeno. Y este va hacia el CH. Entonces, este carbono de acá es un carbono aromático enlazado a un hidrógeno. Eso solo puede ser un carbono que no está enlazado nada más. Es este de acá, un CH aromático. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 esos CHs aromáticos. ¿Se ve, muchachos? Sí, profe. Sí, profe, ya lo vi. Este carbono de acá, lo voy a encerrar en un cuadro, no es un CH. En lugar de estar enlazado a un hidrógeno, está enlazado a este grupo R, cualquier grupo R. Este es este carbono acá. Entonces, ese es un CH enlazado a un grupo R. El valor es diferente. Tengo 5 que son CHs aromáticos y tengo uno que es un C aromático. Y es un anillo de 6 miembros, perdón, entonces se le da también un valor. Sumo cada uno de esos, lo divido entre la masa molar de esa unidad repetitiva, que ya lo habíamos calculado hace una semana, y lo multiplico por la densidad del poliestireno, y me da un parámetro de solubilidad de 17,14 megapascales. Esta pascal es la mayúscula. Profe, Señor. verás que yo no entiendo el menos 48, no sé de dónde es. Recuerda que usted descompuso este anillo. Sí. Este CH aromático podría estar en un anillo de 6 miembros, o podría estar en uno de 5, o podría estar en alguna otra estructura conjugada. Entonces, para decir que este CH aromático está presente en un anillo de 6 miembros, como el benceno, que es de alta estabilidad, se le tiene que restar esta constante. Ok. ¿Ok? Entonces se le resta esa constante y analizan, por ejemplo, si hubiera un cloro acá, entonces aquí hay un cloro aromático, tendrían que sumarle 329. O si tuviera una mina, entonces tendrían que sumarle, lo que pasa es que creo que aquí, déjenme ver, sí, es esa, una mina, entonces tienen que sumarle 463. Si tuvieran un grupo tiol, tienen que sumarle 429. Entonces, dependiendo de lo que esté constituyendo su unidad repetitiva, ustedes estiman esa constante y la suman acá. Calculan la masa molecular con los carbonos, hidrógenos, etcétera, que estén constituyéndolo, y con la densidad lo multiplican y llegamos a este valor, que es 17,14 megapascales, raíz cuadrada de este valor. Entonces nos vamos a las tablas. ¿Sí? Perdón, justamente eso le iba a preguntar. ¿Esa raíz cuadrada es de todo el valor? Sí, todo ese valor. O sea, en la fórmula hay una raíz cuadrada. Sí, porque la densidad de energía de cohesión, como es densidad por área, estos son pascales. Esas son unidades de pascales. Cuando usted le saca raíz cuadrada a esto, le saca raíz cuadrada a esto. Entonces, el parámetro de solubilidad, esto es igual al parámetro de solubilidad, está en unidades de raíz cuadrada de pascales. Pero realmente a los valores nunca les raíz cuadrada. Por ejemplo, esto es el parámetro de solubilidad. Si ustedes quieren determinar cuál es la densidad de energía de cohesión, ¿qué tendrían que hacer, muchachos? Elevados. Exacto. Entonces agarramos esto y lo elevamos al cuadrado. Y las unidades aquí serían megapascales. Y el valor sería 17,14 elevado al cuadrado megapascales. Profe, pero se reporta megapascales, raíz cuadrada, bueno, a la 0,5, así se reporta el
Sí, sí. Esa es la unidad la dimensión que nos están pidiendo, digamos. Sí. Aquí, por ejemplo, está la unidad de megapascales descompuesta en joules por centímetro cúbico. Pero también ustedes lo van a toparse, que aquí soy un poquito justo con eso, pero también se lo van a topar acá como calorías por centímetro cúbico. Y esta es las unidades de parámetro de solubilidad en el sistema inglés. Y se llaman, eso tiene un nombre, se llama Hildebrand. Todavía no me acuerdo cómo se escribe. Por aquí lo voy a tener. Hildebrand. Pero sí lo tengo. El libro de texto está. Las unidades en el sistema inglés se llaman Hildebrands. Aquí está. Hildebrand. Y eso es cuando estamos hablando del sistema inglés. Cuando estamos hablando del sistema internacional, entonces el parámetro de solubilidad tiene que estar reportado en raíz cuadrada de megapascales. Mientras que aquí tenemos raíz cuadrada de calorías por centímetro cúbico. Profe, yo nada más iba a decir que ahí estaba la P minúscula por aquello. Yo sé que debería ser en mayúsculas, es un error. ¿En dónde? En megapascales, en el cálculo, la P estaba minúscula. Sí. Para nada Sí. más, porque no lo habías visto. Sí, horrible está. Cada vez que lo que pasa es que ahora como doy las clases y les arreglo todo esto, les pongo, todos los semestres es lo mismo, lo veo, lo arreglo, pero cuando le digo guardar a la presentación, no quiero que quede nada de esto en la presentación, entonces les digo no guardar y no se guardan los cambios. Entonces, y cuando termino la clase estamos hablando de otro tema y se me olvidó que tenía que arreglarlo. Pero sí, ahora espero que no se me olvide y corrijo eso. Algunos colegas míos se enojarían si ven esos valores. Entonces, el valor experimental para el poliestireno en las tablas es de 17,6. Así que a través de este estudio de constantes, es posible llegar a una determinación de un parámetro de solubilidad suficientemente grueso para que ustedes tomen decisiones de cuál solvente sería el solvente adecuado. Y como lo vimos la clase pasada, por ejemplo, ustedes pueden disolver sin problema el poliestireno en tetracloruro de carbono. Incluso es súper soluble en tolueno cuando es amorfo. Claro, muchachos, más o menos. Profe, Sí, profe. yo tengo una pregunta, pero es de una diapositiva que no tengo claro qué pasó, en la que se hablaba de para solventes no polares se puede estimar el parámetro de solubilidad. O sea, esa fórmula, ¿para qué se utiliza? Digamos, no aplica sacarle la raíz cuadrada C a la cosa C de... Ajá, esa. Pueden estimar, es una forma en que usted podría estimar para solventes polares el parámetro de solubilidad. No necesariamente haciéndolo a partir de la parte experimental. Entonces aquí igual es RT entre la masa molar del polímero, del solvente, perdón, y la entalpía de vaporización, la entalpía de vaporización. Pero es igualmente para solventes, digamos. Con De esta eso, forma, con es eso para solventes. Ajá. no haría lo mismo que sacarlo con la densidad de energía de ecuación. Sí, tiene que dar igual, porque usa los mismos parámetros. Ok, gracias. Lo importante en este tema, muchachos, es que ustedes casi sin problema van a toparse los parámetros de solubilidad en tablas de solventes. Lo único que les voy a pedir aquí que recuerden es que analicen en esa tabla. A propósito, no pongo las unidades, así se lo van a topar en libros. Estos parámetros de solubilidad son parámetros de solubilidad en Hildebrand, en sistema inglés. Y es muy fácil encontrar las constantes para solventes y polímeros comunes, pero no se lo van a topar para polímeros poco comunes o aditivos. Entonces, de esta manera ustedes podrían, a través de la estructura, estimar el parámetro de solubilidad de polímeros más complejos o diferentes o poco comunes, el parámetro de solubilidad de aditivos, y con ese parámetro o con esa relación de parámetros poder establecer si sus polímeros o si sus materiales van a ser solubles. Así que es una forma de que hagan ese trabajo previo a hacer una gran inversión en recursos. Claro, muchachos, más o menos.
Profe, pero no es necesario hacer algún tipo de conversión, si se puede trabajar con eso mismo, ¿Con qué es eso mismo? Perdón. como con las unidades que lo tenemos Ah, ahí y sí, los... sí, ustedes convierten, como lo aprendieron en Química 1, convierten las calorías en joules, que ustedes aprendieron que hay 4,184 calorías por joule, creo. Así que es relativamente sencillo convertir el sistema convertir entre parámetros de solubilidad entre sistemas de medición. Lo complicado y lo único que les pido que hagan es que, por ejemplo, si ustedes van al sistema inglés y ven el parámetro de solubilidad de 7,6 sin fijarse en las unidades, probablemente escogerían un solvente que es no adecuado. Así que cuando vayan a comparar parámetros de solubilidad, asegúrense de que estén en la misma escala. Pero que lo pueden convertir, no es ningún problema. Incluso pueden encontrar tablas o aplicaciones en internet que les convierte el parámetro de solubilidad entre unidades. Entonces, muchachos, queda claro cuál es el principio del parámetro de solubilidad de las mezclas y la importancia de entender esta constante para hacer estimaciones de viabilidad de mezcla o no mezcla. Sí, profe. Sí. Ok, ahora venimos Sí, a una parte más bonita en polímeros. En polímeros pasa una cosa interesante. Yo desde que empezamos el curso les hablé de reconocer la unidad repetitiva. Tenemos esto, N, y tenemos esto, CH3, M. O puedo ponerle aquí grupo carbonilo, por ejemplo. En polímeros pasa algo muy interesante. A pesar de lo que haya presentado acá previamente de la importancia de este grupo funcional y cómo afecta el parámetro de solubilidad y cómo afecta la interacción entre cadenas y orientación, etc. Una de las características más importantes en polímeros es que tiende a ser más importante la masa molecular, la cantidad de unidades repetitivas, que la naturaleza del polímero. Y eso pasa porque conforme... Sí, perdón. Porque como hemos visto, la interacción entre la cadena es tan intensa, tan importante, que no le importa lo que está pasando con nada alrededor, solvente, no interacción. Entonces, muchas de las propiedades físicas y transiciones de fase pueden ser descritos por conceptos físicos que ignoran la constitución real de la unidad repetitiva. Entonces, a pesar de que aquí tengo un carbonilo y aquí tengo un CH3, a pesar de que eso es importante en algunas variables, en el macro es más importante el peso molecular y la cantidad de unidades repetitivas que tenga eso. Y entre más alto sea, menos importante es la naturaleza de la unidad repetitiva. ¿Se entiende eso, muchachos? No sé si se entiende lo importante, lo impactante de esta afirmación en este punto. Sí, profe. ¿Ok? Yo pensé que iba a ser más. Yo no tanto, la verdad, profe. Ok, sí, vamos a ver. profe, yo tampoco, la verdad. Ok, sí, yo creo que es algo complicado porque en las últimas, ¿cuánto llevamos en clases? 4 o 5 sesiones. Y en esas 5 sesiones les he puesto la importancia de las unidades repetitivas y hemos visto interacciones solvente-polímero. Les he dicho que eso está asociado a la entalpía, etc. Entonces hemos visto que la naturaleza de la unidad repetitiva es importante, ¿verdad? Eso está claro. La naturaleza de la unidad repetitiva es importante. Ahora, Sí. lo que necesito que entiendan a partir de ahora es que a pesar de que esto es importante, es secundario respecto al peso molecular. Entonces, la naturaleza de la unidad repetitiva es importante, pero tiende a ser más importante el peso molecular o las propiedades van a depender más del alto peso molecular que la naturaleza de la unidad repetitiva. Ok, entonces digamos que el número 1 en importancia es el peso molecular. Ajá. Y Y el después, número 2 es la unidad repetitiva. sí, perfecto. Lo que pasa es que el 2, vamos a ver si el 1 es el peso molecular, unidades repetitivas. El 2 es la conformación, es cómo está distribuida
la estructura en el espacio, así que sería conformación. Y tercera sería la configuración, la constitución. Entonces, primero, buscamos sistemas que tengan mucho o muy alto peso molecular. Cuando tenemos sistemas de alto peso molecular, ya no importa casi nada lo demás. Cuando tenemos dos sistemas de alto peso molecular, la segunda característica que nos fijamos es cómo está distribuido en el espacio. Y finalmente, la tercera propiedad que se van a fijar es la naturaleza de la unidad repetitiva. En ese orden. Cantidad de unidades repetitivas, distribución en el espacio y finalmente la naturaleza. Profe, entonces una vez que vemos que tiene un peso molecular muy bajo, sabemos que no va a ser un buen polímero. Sí, esa es una observación muy interesante. Significa que es más importante para un peso molecular bajo, probablemente ya la configuración no es tan importante y va a depender principalmente de la unidad repetitiva. Eso está perfecto. Entonces, en una molécula, por lo general, nos preocupamos por la constitución. Pocas veces nos afecta cómo está distribuido en el espacio, así que podemos analizar en antiómeros que tienen propiedades físicas muy similares, en moléculas, y no hay peso molecular. Así que para una molécula normal, pequeña, es al revés. Para un polímero empieza con el peso molecular, cómo está distribuido en el espacio y cómo es la naturaleza de su unidad repetitiva. Uy. Perdón, muchachos, acaba de temblar fuerte acá. ¿Me escuchan todavía? ¿O ya salieron corriendo ustedes también? Sí, te escuchamos, profe. Sí, se escucha, profe. Sí, fue feo. No había sentido un temblor aquí tan feo en este edificio. Ok, cualquier cosa se dijo todo botado, escogió a temblar. O empieza a sonar, es otra cosa, puede ser que empiece a sonar la alarma y ya no hay, ahí me excusan. Les hablaré por el teléfono cuando esté fuera del edificio. Entonces, las propiedades de los polímeros están principalmente dominados por la longitud de la estructura, la forma en que esas cadenas están paquetadas o desarrolladas, y no tanto por su composición química. Y esto es muy importante en polímeros, es muy, muy importante. A pesar de que la composición química y la conformación desempeñan un papel importante, eso no deja de ser importante. Es más importante la forma en que está empaquetada la molécula. Por eso, en el concepto que estuvimos viendo previamente de tacticidad, que recordamos que tacticidad es cómo está orientada la molécula en el espacio, podemos ver que sistemas que son más constantes van a tener un mejor empaquetamiento que sistemas que son amorfos. Y un ejemplo típico es, por ejemplo, el poliestireno atáctico. Yo puedo tener poliestireno con similares pesos moleculares. Pongamos 100.000 acá. Que significaría que las cadenas son de muchas unidades repetitivas. Entonces ya damos un check a que es un polímero de alto peso molecular. Pero si comparamos los polímeros, el poliestireno, con conformaciones regulares respecto a las conformaciones no regulares, este va a tener peores propiedades mecánicas y térmicas y físicas que las mismas especies con el mismo peso molecular, únicamente por cómo está distribuido en el espacio, sin importar la naturaleza de su grupo funcional. Entonces, a pesar de que el poliestireno isotáctico y sintotáctico tienen la misma composición química que el poliestireno atáctico, sus configuraciones permiten tener mayores interacciones intermoleculares y por lo tanto mejores propiedades físicas, mecánicas y térmicas. ¿Se entiende la idea, muchachos? Se entiende que la naturaleza de la unidad repetitiva tiende a ser secundaria respecto a cómo está distribuido en el espacio y al peso molecular. Sí, profe, ahora a mí me quedó un poco más claro, la verdad. Gracias, dicha. Gracias por la respuesta. Esto me lo voy a saltar ahora y voy a llegar directo. Esto de acá, muchachos, es perdón, muchachos. Esa es la forma en que, la forma matemática en que se escribe
la distancia que ocupa un ovillo de polímero. Recuerdan que, bueno, ya les he hablado varias veces del cable de la computadora en el bulto. Entonces, ustedes tienen un largo de cable y después de que ustedes lo meten en el bulto van a tener un arrollado. Entonces, ese diámetro o radio de este arrollado se puede estimar en función del peso molecular, que esto sería equivalente a la longitud del cable. A C, que es una constante para este cable eléctrico. Entonces podríamos pensar en un cable eléctrico muy tenaz, cable de 8, cable 6, respecto a un cable 14 o 16, que es más fácil de enrollar. Y con eso puedo determinar cuál es el radio típico o esperado de este cable. Así que ustedes podrían perfectamente, si meten el cable de su computadora todo el tiempo, estimar cuál es el tamaño de arrollado típico de ese cable. ¿Por qué es importante? Porque lo que vamos a ver a partir de ahora en cuanto a propiedades de polímeros va a depender de cómo lo estemos midiendo. Aquí tenemos tres sistemas diferentes de polímeros. Tenemos un sistema concentrado, donde hay una gran cantidad de cadenas poliméricas en una cantidad limitada de solvente. Tenemos donde las cadenas poliméricas están interaccionando todavía fuertemente entre ellas. Tenemos un sistema semidiluido, donde las cadenas están interaccionando menos, pero siguen habiendo contactos entre cadenas. Y tenemos un sistema diluido. Aquí lo interesante de este sistema es que la interacción cadena-cadena intermolecular es mínimo. Hay interacciones intramoleculares o ellos interaccionando con ella misma, pero hay poca interacción con otras cadenas. De esta manera podemos hacer cuantificaciones de las interacciones solvente-polímero. Así que mucho de lo que vayamos a ver en el resto de este tema está asociado a la cuantificación a este nivel, no a este nivel. Sin embargo, en procesamiento, por ejemplo, un extrusor o un inyector, esto es lo que tiene. Muchachos, este es el gráfico crítico de este curso. Y necesito, muchachos, que si están distraídos, se pongan atención, porque es crítico entenderlo esto. Y necesito que me pregunten todo lo que me tengan que preguntar. Lástima que para hacer esto, tengo que hacer. Aquí está. Entonces, muchachos, yo sé que están cansados, ya pasó un temblor y estamos cansados, pero necesito que me presten atención en dos transiciones térmicas que ocurren en polímeros. Entonces, en polímeros, como en otras sustancias que ustedes conocen, ustedes tienen estado de agregación sólido, y si llegan a la temperatura de fusión, es melting point en inglés, así que así está la nomenclatura, así que lo vamos a usar con M. De sólido pasan a líquido. Entonces, eso es la temperatura de fusión. Todos lo conocen, ¿verdad? No hay dudas con eso. Ahora, cuando ustedes tienen su polímero líquido y lo enfrían, van a llegar al polímero sólido. Y entonces ustedes van a tener un material sólido. Va a llegar a una temperatura en la cual las moléculas, como cuando les dije lo de los gusanos, que era como un bol de gusanos, van a tener restricción a esa temperatura, va a ocurrir una restricción de movimiento. Entonces los gusanos dejan de moverse. Y entonces el comportamiento del material cambia. Habíamos hablado del chicle en algún momento en el pelo. ¿Recuerdan eso, muchachos? Sí, profe. Ok. La temperatura a la cual el chicle cambia su comportamiento sólido, en estado de agregación sólido, de un material más blando a un material menos tenaz, se llama TG. Temperatura de transición Petri. Es una restricción en la vibración de las cadenas, una segunda etapa de restricción, y a partir de ahí las moléculas están restringidas. Ya no se mueven, ya no rotan, ya no son tan libres para moverse. ¿Se entiende eso, muchachos? ¿Se entiende lo que es una TG? El material sigue siendo sólido,
Entonces, es una temperatura diferente a la temperatura de fusión. En la temperatura de fusión, las moléculas son completamente libres. Por debajo de la temperatura de fusión empieza a haber una restricción, pero las moléculas pueden seguirse moviendo. Cuando llegan a una temperatura de transición vítrea, esa restricción, esa barrera energética restrictiva aumenta y a partir de ahí ya las moléculas no se mueven libremente. ¿Se entiende lo que es la temperatura de transición vítrea, muchachos? Sí, profe, Profe, una pregunta. entonces... Ah, bueno, no, ve vos. ¿Perdón? Dale vos primero. Ok, entonces digamos la temperatura de transición vítrea es como decir el estado de temperatura donde no pueda haber ningún cambio porque están, por decirlo así, muy juntas todas las partículas. No cambia sí, tiene un efecto sobre el empaquetamiento, pero digamos que no es que estén más pegadas una a otra, sino que ya la molécula por debajo de esa temperatura ya no es capaz de moverse. Entonces, si recuerdan el bol de gusanos, voy a regresar más al bol de gusanos. Yo sé que es muy lejos a donde vamos, pero... Entonces, acá. Entonces, muchachos, tenemos un tazón de gusanos. Y los gusanos se están moviendo. Incluso si ustedes lo calientan por la temperatura de fusión, entonces eso tiene un montón de energía y los gusanos se mueven mucho, mucho, mucho. Pero ya por debajo de la temperatura de fusión, los gusanos se mueven un poco menos, pero siguen teniendo capacidad o siguen moviéndose. Lo que pasa en la temperatura de transición vítrea es que esos gusanos por debajo de esa temperatura ya no se mueven. Ya están limitados de movimiento con la distribución en el espacio que tú vengas. Profe, Ajá. o sea, cada polímero tiene una de esas, una temperatura de fusión vítrea se llama. Transición, porque es una Sí. transición, es en el mismo estado de agregación sólido, así que es una transición vítrea. Y se llama vítrea porque por debajo de esa temperatura se dice que el material se comporta más vítreo, más tipo vidrio. Ujú. No se mueve. Es que no tenemos que asociarlo con movimiento, porque estamos a este nivel browniano, a nivel molecular. Entonces es que ya Entonces se no puede decir como que es como si estuviera congelado, por decirlo así. es la mejor forma. Algunas veces hago esa analogía. Sería como que ustedes congelan a esos gusanos y ya no se pueden mover más. Como que ya no vibra de la misma forma. Ya no están libres para vibrar de la misma manera, exactamente. Esa era la referencia, como que están tan comprimidos que no se pueden mover. Lo que no quiero es que lo relacionen con comprimir, porque nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, ven este sistema de acá, muchachos. En este tengo sistemas cristalinos y sistemas amorfos. ¿Recuerdan eso? Sí. Ok, Claro. sistemas amorfos, yo creo que se los había definido, es un lugar donde hay volumen libre. Mientras que en sistemas cristalinos hay el máximo empaquetamiento. ¿Recuerdan eso? Más o menos. Entonces, cuando yo estoy en estado de agregación líquido, ¿cuál de estos dominios, cuál es el dominio más importante de todos estos, muchachos? Cuando estoy en líquido, por encima de la temperatura de fusión. La mayor cantidad de espacio libre, ¿verdad? Yo esperaría encontrar dominios cristalinos por encima de la temperatura de fusión. Por encima de la temperatura de fusión, no. Perfecto. Entonces, con estado de agregación líquido no tengo dominios cristalinos. Correcto. Entonces, conforme voy enfriando, voy a permitir que los dominios cristalinos se vayan formando. Entonces, voy a lograr que haya mayor empaquetamiento en los dominios cristalinos, conforme voy enfriando. Porque enfriando implica que hay menor energía, por lo tanto están vibrando menos y entonces me queda, si lo enfrío lentamente, voy a lograr esto, que es un sistema donde los dominios cristalinos están presentes embebidos en una matriz amorfa, que fue lo que les presenté la otra vez. ¿Me siguen ahí, muchachos? Yo puedo, por debajo de esto, tener otra transición, que es la TG, donde tanto el dominio cristalino como el dominio amorfo ya están más restringidos para vibrar, por lo tanto cambia su comportamiento físico. Check. Aquí hubo un cambio de volumen. ¿Qué pasa, muchachos? Si yo agarro el polímero en líquido y lo enfrío muy, muy, muy rápidamente, no le doy tiempo que se formen las estructuras cristalinas, ¿qué va a pasar?
Voy a tener un polímero sólido, pero que domina las zonas amorfas. Aquí tengo dominios cristalinos, que se formaron porque permití que hubiera un enfriamiento lento. Acá no permití que ese proceso lento ocurriera, así que se formó nada más un material sólido, porque ya estamos por debajo de la temperatura de fusión, pero no hay dominios cristalinos. Entonces, si yo comparo este material y este material, ¿cuál de los dos está más empaquetado? ¿Este o este? El de abajito. Este. Sí. Entonces ven que las condiciones de procesamiento sí están asociados con el empaquetamiento, con la cercanía entre cadenas, pero tanto este como este sistema tienen TG. Si sigo enfriando, este va a tener una restricción de vibración, y si sigo enfriando, se tiene una restricción de vibración. Pero ya el sistema es per se amorfo o amorfo cristalino o cristalino. No sé si me expliqué. Yo creo que sí, profe. Ok. Entonces, de esta parte del tema, lo importante es entender que nosotros tenemos un sistema de altas vibraciones o alto movimiento en estado de agregación líquido, que puedo enfriarlo de varias formas para llegar a tener un estado de agregación sólido, y que si sigo enfriando, el estado de agregación sólido va a tener una temperatura en la cual estas moléculas ya no pueden vibrar tan fácilmente, y en lugar de comportarse como se están comportando por encima de la TG, van a variar su comportamiento por debajo de la TG. Y si quieren asociarlo con el comportamiento del chicle, entonces por acá el chicle ustedes lo podían masticar a 25 grados centígrados, ustedes lo podían masticar sin ningún problema. Por debajo de la temperatura de transición vítrea, el chicle se comportaba más duro, si lo quieren llamar así, y en lugar de deformarse, como lo hacía a 25 grados, se fragmenta, usa la energía para fragmentarse. Profe, donde en la definición dice identifica dominios cristalinos y amorfos, significa que se encuentra en ambos, digamos. O sea, que puede pasar tanto en dominios cristalinos como en amorfos. ¿O a qué se refiere con identifica? Sí, déjeme y le explico esta gráfica. Yo creo que con la gráfica va a quedarnos, espero que nos quede súper claro. A veces me toma tiempo explicar la gráfica, pero pues después de eso ya el concepto a veces queda más claro. Espero que este sea el caso. Entonces, en esta gráfica tenemos este eje que es de temperaturas. Y en este eje es porcentaje de cristalinidad. Recuerdan en lo que les acabo de decir, yo tenía un sistema fundido, lo solidifico, y si este material tiende a cristalizar, entonces voy a permitir, si enfrío lentamente, que el material forme dominios cristalinos en una matriz amorfa. Eso está claro, muchachos. Y si enfrío rápidamente, entonces voy a tener un sistema principalmente amorfo. Más o menos, muchachos. Sí, profe, hasta ahí todo bien. Ok, entonces, ahora vea lo que quiero explicar con esta gráfica. Aquí tenemos un eje que me dice que me habla de temperaturas, así que estoy hablando de sistemas de mayor temperatura con menor temperatura, y aquí estoy viendo cuál es el efecto en la cristalinidad. Entonces, vamos a ir del punto A al punto B. En ese punto, muchachos, nos estamos moviendo en la escala de temperaturas, ¿verdad? ¿Me siguen, muchachos? Sí, profe. Ok, Sí, y nos estamos quedando en cristalinidad 0. ¿Qué significa eso? Que yo tengo un sistema fundido que lo enfrío tan rápidamente que me mantiene la amorficidad típica del estado de agregación líquido. No logré cristalizar nada. Los perdí, muchachos. Eso sí me queda claro a mí. Profe, pero ¿dónde hace como ese reconocimiento de que eso pasó rápidamente?
Porque si lo hubiera hecho lentamente, entonces le hubiera dado tiempo o hubiera permitido que se formaran otros porcentajes de cristalinidad, entonces sería comportamientos diferentes dependiendo del material. En este caso, la única forma en que yo puedo decirle a usted que se pasa de un sistema fundido a un sistema de baja cristalinidad es que usted tuvo que haber hecho un enfriamiento rápido para que no permitiera que las cadenas empezaran a interaccionar consigo misma y me generara dominios cristalinos. Por lo tanto, se moviera en este eje. Profe, entonces cuando es cristalino es un proceso más lento y cuando es fundido es aún más lento. No. Vamos a ver, una de las cosas que tal vez no les he mencionado es que la cristalinidad en polímeros es un factor cinético. Por lo tanto, necesito de tiempo para llegar a valores o va a depender de tiempo para lograr mayor cantidad de dominios cristalinos. Entonces, sistemas amorfos se van a lograr si yo vengo de un dominio amorfo. ¿Cuál dominio es más amorfo que el dominio líquido, muchachos? Bueno, el gas, pero en polímeros sería un sistema 100% donde las interacciones entre cadena casi no existen. Si yo agarro este sistema donde las cadenas casi ni están en contacto o se están moviendo mucho y lo enfrío rápidamente, bajo la temperatura rápidamente, entonces este material va a mantener más o menos ese comportamiento en sólido. Si yo lo dejo enfriar lentamente, entonces voy a permitir que los dominios empiecen a aumentar sus interacciones, aumentando el empaquetamiento y aumentando su densidad y formándome dominios cristalinos. Si formo dominios cristalinos, entonces me muevo en este eje, conforme me muevo en la cristalinidad. En la temperatura, perdón. Profe, en ese caso, digamos, como usted nos dijo que íbamos de A hasta B, por ejemplo, y en ese caso entiendo que por esa razón, digamos, si bajo rápidamente a B, se va a mantener como mayormente amorfo. Ajá. Pero, por ejemplo, si usted nos hubiera dicho, digamos, que pasó, no sé, de A a otra letra, no sé, tal vez como, es que no sé si se entiende así, pero por ejemplo la D o la C, digamos, ya en ese proceso, digamos, se puede entender que como me estoy moviendo hacia el lado derecho, estoy dando chance a que se formen como estos cristales, o esta... Exacto. Es exactamente como se lee el gráfico. Entonces, en B estamos diciendo que no hubo desplazamiento de cristalinidad. Significa que yo pasé del sistema completamente amorfo en estado de agregación líquido, que es típico, a un polímero en sólido por debajo de su transición vítrea que sigue siendo amorfo. No hubo aumento de cristalinidad. Pero como lo dice el compañero, si yo paso de A a A', justo en este punto, ya empieza a haber un cambio en cristalinidad. Si paso de A' a D, apenas por debajo de la temperatura de transición vítrea, ¿qué está pasando inmediatamente, muchachos? Aumenta la formación de cristales. Se cristaliza el polímero. Entonces, Este es un comportamiento. Una pregunta, TM no era temperatura de fusión. Sí, ¿qué dije? De transición vítrea. Perdón, transición vítrea es acá, perdón, fui yo. Gracias. Perdón, disculpen muchachos, ahora ya es la hora. Estamos hablando por debajo de la temperatura de fusión, perfecto. Muchas gracias. Entonces, estoy en A', voy a volverlo a explicar para no confundirlos, perdón, porque eso no ayuda mucho en esta explicación, ya es suficientemente confuso el tema. Paso de A' a D, bajo apenas por la temperatura de fusión. Entonces, asumamos una temperatura de fusión de 110 grados centígrados. Entonces, a 90 grados centígrados, este material ya puede formar o llegar hasta un 90% de cristalinidad. Profe, ahí digamos, si yo me muevo, como dice usted, digamos, de A' a D, lo que es la formación de cristales va a ir como directamente como proporcional a la distancia que me alejo, digamos, en ese eje. Por ejemplo, en el punto C, a pesar de que estoy bajando, digamos, como por la temperatura de, ¿cómo era? ¿Vitria? Ajá, acá ahora sí es vitrio. Ajá, a pesar de que estoy más abajo, se forman menos cristales que en D. Sí, pero eso está asociado a la naturaleza de cada uno de los polímeros.
Entonces, en D, ese es el comportamiento típico para el polietileno de alta densidad, por ejemplo. Y en C es el comportamiento típico para el nylon. Profe, 6,6. una pregunta. Sí, señor. Por ejemplo, supongo que para un mismo polímero, pero a una velocidad distinta, digamos, de cambio de temperatura, de enfriamiento, perdón, entonces podría describir un gráfico diferente. Sí. Al final es que cada polímero tiene una capacidad máxima de cristalización. Y hay polímeros que tienden a no cristalizar fácilmente. Así que sí, cada polímero tendrá un comportamiento diferente. Aquí estamos graficando el comportamiento del polietileno de alta densidad y el polietileno y el nylon 6,6. Así que sí. Pero, por ejemplo, eso sería como a un mismo tiempo es que no sé cómo explicarme. Usted antes dijo como que, por ejemplo, ese era un factor cinético. Ajá. Entonces, que el enfriamiento depende cómo se dé, entonces puede que se cristalice cierta cantidad y cierta cantidad no se dé, se cristalice a un cierto porcentaje. Sí. Entonces, entonces eso sería como para un tiempo de enfriamiento, no sé, promedio, por ejemplo. Sí, o sea, para ponerlo no como un tiempo promedio, porque no estoy seguro si eso va a encontrar algún parámetro que le sirva en la industria o en la parte práctica. Lo que sí podría decirles es que, por ejemplo, si analizamos polietileno, ya entendemos que esa es la curva de polietileno, ¿verdad? Sabemos que si el polietileno está fundido y lo llegamos justo antes de la temperatura de fusión y dejamos que cristalice, este polietileno puede llegar hasta un 90% de cristalinidad. Eso está claro, ¿verdad? Sí. Ahora, voy a agarrar ese mismo polietileno, el que tiene capacidad de cristalizar hasta el 90%, y en lugar de permitir que forme por debajo, o sea, en lugar de dejarlo que vaya enfriando por debajo, de aquí está 110, dijimos en el caso anterior, en lugar de dejarlo a 90 grados centígrados por 5 minutos para que cristalice, de estos 110 grados centígrados, lo enfrío rápidamente hasta 20 grados centígrados. Voy a ponerlo hasta aquí, a 20 grados centígrados. Ese polietileno que naturalmente tendía a cristalizar hasta un 90%, tendría una cristalinidad de ¿cuánto? Si lo enfrío rápidamente, desde 110 hasta 20 grados centígrados. De ahí, no sé, profe, alrededor de... De 0. Recuerden que aquí la cristalinidad, este 90% lo estoy midiendo de esta escala de acá. Entonces, si yo agarro este polietileno de alta densidad, que naturalmente, si permito que cristalice con un tiempo, como usted lo menciona, determinado, pueda llegar a cristalizar hasta el 90%, si tomo esa misma resina y en lugar de permitir que por debajo de la temperatura de fusión tienda a cristalizar, lo enfrío rápidamente, voy a llegar a evitar que se formen dominios cristalinos y tener un 0% de cristalinidad para el mismo material. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo puedo agarrar al polietileno y lo enfrío, asumamos que estos fueron 5 minutos. Y en lugar de dejarlo 5 minutos, lo dejé enfriar 4 minutos y después lo enfrié. O lo dejo 3 minutos, después lo enfrié. O lo dejo 2 minutos y después lo enfrié. Entonces, a través de este proceso, usted podría controlar cuál es el grado de cristalinidad de este material. No sé si me pude explicar. Sí, por ejemplo, si yo solo quiero obtener un 50%, lo dejo cierto tiempo a esa temperatura. Y cuando ya tengo un 50%, hago un enfriamiento rápido, o sea, paso, no sé, al 20, a una temperatura de 20, y eso solo me quedaría con lo que ya había cristalizado. Exacto, usted podría llegar a hacer ese nivel podría llegar a ese punto. Después les explico cuáles son aplicaciones comerciales que juegan con esto, pero sí se puede hacer. En teoría. En la práctica no estoy seguro qué tan fácil sea, pero en la teoría, por ejemplo, lo que usted hace es que usted tiene una pieza que inyectó o que preparó en esa condición, en condición B, y usted la mete en un horno, por ejemplo, a 90 grados o 80 grados, ya 80 grados ya se permite que se muevan las cadenas poliméricas y lo deja en el tiempo. Entonces lo toma a 5, lo toma a los 10 minutos, lo toma a los 15 minutos y va y mide difracción de rayos X, por ejemplo.
y determina cuál es la cantidad de dominios cristalinos a 5 minutos, a 10 minutos y a 15 minutos. Entonces, con eso puede estimar cuál es el tiempo de annealing, se le llama así, que supongo que ustedes usan el mismo concepto en metales, el tiempo de recocido o de cocido, para lograr que un material que era amorfo pueda llegar hasta un máximo de cristalinidad. Así que usted puede cambiar la estructura o el comportamiento de un material con tratamientos térmicos. No sé si me expliqué. Sí, profe. Una pregunta. Sí, señor. ¿Cómo define a cuánta cristalinidad puede llegar? Por ejemplo, si yo tengo, no sé, algún polímero y lo enfrío, no sé, lo más lento posible que yo pueda, ¿cómo sé cuál es el máximo de cristalinidad al que puede llegar? Sí, eso hay materiales que por su naturaleza, por lo que les mencioné, peso molecular, cuando ustedes tienen pues, altos pesos moleculares, entonces van a tener valores, como en este caso polietileno, de alta densidad, valores de cristalinidad muy altos, cercanos al 70-80%. 70%. Eso no es típico. En polímeros, por ejemplo, aquí en el nylon ustedes lo han visto, lo usan para caña de pescar, etc. Lo máximo que ustedes van a poder cristalizar en el nylon es un 25%, más o menos. Entonces, cada polímero tiene un máximo de cristalinidad. ¿Cómo lo pueden medir? Por ejemplo, al final de esta presentación está el tema. Ustedes conocen la técnica de fracción de rayos X, ¿verdad? Cuentas, ángulo, 2θ. ¿Conocen eso? ¿Lo han visto en metales? Profe, yo no llevo metales. Sí, Dios. tampoco, profe. Yo tampoco. Yo tenía toda la fe, muchachos, de que ustedes eran expertos en metales. Qué lástima. Pero no han visto difracción de rayos X sin ninguna... Se supone que lo teníamos que hallar, pero nos pusieron polímeros antes. Qué bonito, me encanta, me encanta. Es que, Porque igual, me gusta mucho porque entonces yo los puedo motivar a que son más bonitos los plásticos que los metales. Pero bueno, al final ustedes son ingenieros en materiales y les tiene que gustar todo. Ok, voy a tratar de explicar esto de manera muy sencilla. Obviamente sus profesores, esta es una técnica que yo les explico porque yo les voy a explicar otras que son específicas para polímeros. Esta difracción de rayos X está asociado a estructuras regulares. Entonces, si ustedes tienen una celda unitaria, ¿sí conocen lo que es una celda unitaria, verdad, muchachos? Sí, profe. Ok, muy bien. Si ustedes tienen una celda unitaria y ustedes tienen radiación, rayos X, entonces ustedes tienen un fotón ionizante. Ese fotón va a chocar con la estructura y me va a generar patrones de dispersión si hay estructuras regulares. Entonces, si tengo un cubo, entonces voy a tener un pico para este vértice, un pico para este vértice, un pico para ese vértice, un pico para ese vértice. Entonces, un material cristalino en difracción de rayos X se reconoce porque hay picos intensos asociados a cada una de las estructuras regulares que conforman el material. Entonces, por ejemplo, en metales, a ustedes les encanta el difracción de rayos X o a sus profesores porque a través de la separación de esos picos y la relación de alturas, ustedes pueden incluso regresarse a estimar cuál es la forma de este cubo o de esta celda unitaria. Al final no todas son cúbicas. En polímeros es interesante porque, Dios, otra vez tembló. En serio, este edificio es horrible. En polímeros es interesante porque si yo tengo una estructura cristalina, por ejemplo, voy a tener ese patrón regular, donde veo estos picos de intensidad, esos cuentas, y esto es 2θ, que es como está girando el equipo. Pero en B... Profe, ¿el eje Y qué es? Cuentas. Eso sí, es cuánto le llega al detector. Es cuántos fotones llegaron al detector. Se le llama cuentas. En el equipo ustedes le sale cuentas. En un material amorfo, donde no hay esas estructuras regulares, ¿qué va a pasar con el difractómetro, muchachos? Cuando el fotón no tope una estructura regular, ¿qué es lo que va a llegar al detector? ¿Va a tirar muchos picos o en...? Más bien va a tener muy poco, o sí, muchos picos de la misma intensidad, o
o ningún patrón específico, porque no hay ninguna estructura regular. Entonces, en polímeros es interesante, o en general en materiales es interesante, porque estructuras amorfas no presentan patrones de difracción, mientras que en estructuras cristalinas se ven los patrones de difracción de la unidad de la celda unitaria. Más o menos, muchachos. Yo sé que es una explicación muy vaga y tal vez algunos de ustedes manejen el concepto mucho mejor. Creo que sí le sigo, profe. Ok, ahora no recuerdo cuál era la pregunta, muchachos, ¿verdad? Alguien me había hecho una pregunta y por eso le quería explicar con difracción de rayos X. Creo que... ¿Cuál era el máximo de tiempo, profe? Exacto, gracias, perdón. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Ustedes corren un difractómetro, un difracción de rayos X a la muestra B. Entonces les va a dar una estructura, un patrón amorfo. Entonces lo llevan a 90 grados, como le ha explicado el compañero anteriormente, y lo dejan un minuto. Y corren un análisis de difracción de rayos X. Y entonces en el ruido empiezan a ver cómo aparecen patrones de dispersión. Después lo dejan 2 minutos. Entonces se empieza a notar cómo esos patrones de dispersión se vuelven más marcados. Y lo dejan 5 minutos y entonces puede ver cómo esos patrones se van mejorando en el tiempo. Va a llegar un punto donde no importa cuánto caliente usted, esos patrones ya no van a cambiar. Ahí es la temperatura o es las condiciones en las cuales usted logró su máximo grado de cristalinidad. Con esos patrones usted se puede regresar a la cantidad de moléculas que están cristalizando y determinar el grado de cristalinidad. Al final de este tema les voy a enseñar unos cálculos que se pueden hacer para determinar el grado de cristalinidad. Una de las técnicas más comunes en polímeros, pero es para todos los materiales, es una técnica que se llama barrido diferencial calorimétrico, que van a profundizar mucho con su profesor Roy Zamora. Les va a dar toda esa parte de caracterización. Yo se las voy a explicar probablemente la próxima clase para que la veamos. Y con ese equipo pueden hacer caracterizaciones similares. En lugar de medir el patrón de difracción, medimos la temperatura de fusión y el grado de cristalinidad. Directamente dependiendo del material. Entonces, yo puedo medir el grado de cristalinidad y puedo saber si mi material está acá, está acá, o está acá, o está acá. ¿Me siguen ahí, muchachos? Sí, pero... Yo tengo, o sea, como para ver si entendí, por ejemplo, en el nylon, para formar, digamos, esa curva, bajaron, digamos, estaban en una temperatura de 110 y bajaron a 90, por decir algo, y lo dejaron un minuto y entonces hubo un porcentaje de cristalización. No sé, bueno, ese porcentaje se hizo más cristalino, perdón. Pero si dejaron ese tiempo a esa temperatura y no cambió, entonces bajaron más la temperatura. Y así. Exacto. Esto es porque el nylon tiene este comportamiento. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes el polietileno de alta densidad que pusimos acá, lo pusimos 5 minutos. Estoy inventando el número, ¿verdad? Pero 5 minutos. Y logramos este valor de cristalinidad, el de 90%. Este nylon, que no puede ser 90, probablemente es más alto, pero este nylon se dejó exactamente 5 minutos y esto fue lo máximo que se logró. Y conforme voy reduciendo la temperatura, apenas si mejora ese porcentaje de cristalinidad. Y eso no es por el tratamiento térmico. Yo puedo haberlo dejado 15 minutos, o puedo dejarlo 20 minutos, o puedo haberlo dejado media hora o 2 horas. Es porque el nylon, el máximo grado de cristalinidad que tiene es el del 25%. Es propio del nylon. Es el típico comportamiento térmico del nylon. Profe, pero es a esa temperatura, digamos. Es máximo 25% a esa temperatura. Sí, pero también si lo enfrío un poco más, por ejemplo, si yo enfrío más el sistema, entonces voy a darle menos libertad de movimiento. Entonces estamos aquí en esta zona cercana a la temperatura de fusión porque aquí hay todavía mucha libertad de movimiento. Las cadenas todavía tienen energía para irse desplazando y buscar la mejor interacción en esa zona. Entre más rápido enfríe yo, por ejemplo, si yo paso de 110 a 0 grados, como le había dicho previamente, ya no le di tiempo o ya no permití que el factor cinético de cristalinidad aumentara. Entonces tengo que dejarlo más o menos, hacer el annealing a 90 grados. Puede hacer el annealing igual al nylon,
por 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Pero en el nylon no voy a poder lograr un porcentaje de cristalinidad superior al 25%. No puedo. No sé si... Sí, nada más para ver si Sofía me sigue, porque tal vez la dejé peor como me preguntó. No, creo que ya todo bien, profe. Okay. Sí, ahora sí. Es importante que yo suba la temperatura, o sea, lo máximo que se pueda antes de que se descomponga, para que tenga así como una rampa más... No sé cómo decirlo. Sí, yo entiendo, yo entiendo eso. Todos pensamos en eso. Usted dice, ¿qué pasa si yo pongo A doble prima con una temperatura mucho más alta? Lo que pasa es que desde el punto de vista práctico o ingenieril, lo único que usted ocupa para jugar con la cristalinidad es apenas llegar cercano a la temperatura de fusión. Así que usted no tiene que gastar energía en aumentar la energía cinética, porque aquí ya hay desorden. Aquí hay puro desorden. Usted lo que tiene que controlar es cómo ese desorden se vuelve ordenado cercano a la temperatura de fusión. A pesar de que su idea de generar caos al máximo podría pensar que podría favorecer algo, pero los procesos se llevan sin ningún problema cercanos a la temperatura de fusión. Entiendo. Gracias. Ahora voy a tratar de explicar la curva de nylon que ya hemos estado hablando. Entonces tenemos el nylon fundido y voy a pasar de nylon fundido cerca de su temperatura de fusión y vamos a darle tiempo para que cristalice. Y sigo bajando y le doy tiempo para que cristalice y sigo bajando la temperatura. Y el nylon llega, como les mencioné previamente, a un máximo de 25% de cristalinidad. No podemos pasar ese límite. Ahora, con el nylon tenemos esta característica, la misma que hablamos del caucho. Tenemos la temperatura de transición vítrea. Además de la temperatura de fusión, ahora tenemos que considerar la temperatura de transición vítrea. El nylon por encima de la temperatura de transición vítrea es más maleable. Por debajo de la temperatura de transición vítrea va a tener restricción de giro y por lo tanto va a tener un comportamiento menos maleable. ¿Me siguen, muchachos? ¿O los perdí? Profe. Señor. Y digamos, cuando llego a esas temperaturas bajas por debajo de la transición vítrea, ¿es posible que yo me devuelva o ya cuando llegué a ese punto donde el chicle se vuelve duro no lo puedo volver a poner suave? No, claro. Con solo que usted caliente por encima si usted agarra el chicle, asumamos un valor, asumamos menos 10 grados. Y aquí estamos a menos 10, aquí estamos a menos 15. Y esto es la temperatura de transición vítrea está entre esos dos. Entonces usted perfectamente puede agarrar al chicle y subirlo a 10 grados, el material va a ser más maleable. Y si regresa a menos 15, el material va a ser más quebradizo. Ok, entiendo. Gracias. Esta es una temperatura, igual que la temperatura de fusión, donde ustedes ven, sobre esa temperatura ven un cambio de estado, aquí ven un cambio en el comportamiento físico del material. Profe, ¿verdad que, por ejemplo, para el nylon no es lo mismo que yo vaya haciendo como los escalones de temperatura? O sea, como por ejemplo, puse a una X temperatura, ya me dio el máximo de cristalinidad, después bajo y así, a que yo, o sea, pase inmediatamente cuando está líquido y ponga la temperatura de transición vítrea, o sea, se va a describir una... Si usted lo hace así, como lo está mencionando, va a tener este comportamiento, eso está perfecto. Yo estoy partiendo de acá y hablamos de D, ahora voy a llevarme C, acá, C'. Entonces, este material, si yo lo trato de manejar, este nylon va a ser quebradizo. Con un 0% de cristalinidad, va a ser quebradizo, porque estoy por debajo de la temperatura de transición vítrea. Si ese mismo nylon amorfo lo llevo acá, este va a tener un comportamiento menos quebradizo y va a ser más flexible que este material de acá. Sí, pero por ejemplo, mi pregunta es que si yo paso de, no sé, por ejemplo, la temperatura de arriba, digamos que sean 20 Celsius. ¿Dónde lo pongo? Por ejemplo, en A tengo 20 Celsius. Es 20. Y hago un cambio, digamos, y inmediatamente pongo el medio en el que esté eso, no sé, en el horno a 10 Celsius. Se va a describir la misma, digamos, esa misma gráfica que está ahí. O si 10 Celsius, haciéndolo, si 10 Celsius es así, tendría que ser por acá, ¿verdad?
Para llegar a este punto. Ajá, por debajo de la No, bueno, puede ser por arriba de la temperatura de transición, no importa. Ajá, exactamente, ahí donde lo acabo de poner. O sea, si yo hago ese enfriamiento de esa manera, o sea, con la temperatura repentinamente, ese cambio, igual voy a describir ese gráfico. Esta gráfica no, porque esta gráfica es típica para un proceso de cristalización. Si usted lo hace rápidamente, va a describir este comportamiento. Rápido, lento, lento, rápido. Ok. Ok, sí, entonces sí, o sea, sí responde a que hay que hacerlo obligatoriamente como en escalones, la temperatura, irla bajando. Controladamente. No necesariamente, sí, es que en escalones, yo tal vez estoy pensando en escalones más marcados, pero se podría pensar también en escalones como trabaja una estufa, un horno, que son escalones de 1 grado centígrado por minuto, o cambios de 10 grados centígrados por minuto, sí, controlados. Así que sí, tiene que ser un enfriamiento controlado. Ok, muchachos, yo quería avanzar un poco más, pero